Y bien, es para mí un enorme placer en esta oportunidad presentar a un gran profesional y amigo, José Carlos Villajulca, a quien por cierto reconozco su experiencia y determinación para hacer frente a los desafíos del mundo de la automatización y del control de procesos. José Carlos es ingeniero electrónico de profesión y cuenta con 12 años de experiencia en automatización. Es especialista en automatización y control de procesos industriales y actualmente se desempeña como supervisor senior de control de procesos en MMG Las Bambas. Es consultor y entrenador. Además, es director de una de las plataformas de entrenamiento más destacadas del mundo del control automático, denominado My Automation Class e Instrumentación y Control.net. José, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Disney. Muchas gracias por la presentación y bueno, aprovecho para agradecer la invitación. Para mí es un honor pues estar aquí el día de hoy compartiendo un poquito de alguna experiencia, como es el tema de los centros de operación remota y nada, espero que sea de la satisfacción de todos los que nos están escuchando por las diversas plataformas. José, no, al contrario, muchas gracias a ti, de verdad, sabemos que tienes una agenda bastante recargada, sin embargo, aún así has cedido ese espacio de tu tiempo para compartir con nosotros un tema bastante innovador, ¿no? En esta oportunidad, José Villajulca nos honra su participación con un tema bastante innovador y bastante revisado hoy en día por muchas operaciones. El título de esta ponencia es Centros de Operación Remota en Minería, una experiencia práctica en épocas de COVID-19. José, te cedo la posta, amigo, el podio es todo tuyo y estamos muy agradecidos con tu ponencia nuevamente. Por favor. Excelente. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. El día de hoy quise compartir una experiencia o una historia, ¿ok? Que obviamente vamos a ver también partes técnicas, pero principalmente les quería comentar una historia reciente de los últimos meses y lo que nos ha tocado vivir en la unidad minera donde trabajo. Y pienso que es bastante importante compartirlo, bastante potente para que muchas otras personas que estén allegadas a unidades mineras o que trabajen dentro de ella pueden tomar esta experiencia para poder hacer lo mismo o en su defecto mejorar lo que ya han venido haciendo, ¿no? Todas las unidades mineras en esta época y en general toda la industria como tal ha venido superando, enfrentando muchos retos por el tema de la pandemia. Afortunadamente, las operaciones mineras a lo largo de estos meses han venido afrontando muy bien estos retos, han venido operando de manera continua, con muchos altibajos, pero la calidad de profesionales que tiene el entorno minero es bastante simpático y ha podido pues permitir que estas unidades mineras afronten cosas. Y en la unidad donde yo trabajo, en la operación donde trabajo, definitivamente hemos tenido y muchos otros retos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco de los centros de operación remota en minería, ¿ok? Y particularmente lo que nosotros hemos tenido que hacer y lo que la pandemia y la situación nos ha empujado a avanzar de buena o mala manera para llevar y mantener nuestras operaciones. ¿Ok? Esto muy brevemente, ya Disney cordialmente me ha presentado. Principalmente ahí pueden ver el enlace de mi LinkedIn para que puedan ver mi desarrollo profesional y siempre entrar en contacto, que es súper importante. ¿Ok? Escriban en el chat, luego yo lo voy revisando, por favor. Es muy importante saber con qué público estás interactuando, por qué estás aquí
qué expectativa tenías, quién eres. Hay algunas personas ahí conectadas, amigos, muy amables por estar aquí escuchándome, pero sí me gustaría saber el resto de personas por qué están aquí, cuáles son sus motivaciones, quiénes son, y de esta manera poder revisar y un poco orientar la presentación. No me gusta ser muy estricto con las presentaciones, seminarios que brindo, sino más que todo orientarme a la discusión y a la necesidad del público que me están escuchando, ¿ok? Así que por favor ahí lo escriben, yo lo voy a ir leyendo y poco a poco vamos a ir interactuando, a pesar que el bulto o la mayor cantidad de preguntas y consultas se van a llevar al final, como le indicaron al inicio de esta presentación, ¿ok? Bien, el contexto de esta unidad minera donde trabajo, bueno, es una planta que produce concentrado de cobre y molibdeno de gran minería, ¿ok? Está ubicado bastante distante de Lima, en Apurímac. Es un viaje desde Cusco alrededor de 9, 10 horas en bus, ¿no? Sin contar el traslado que necesitas hacer desde Lima. Y diferentes otras unidades como Arequipa, incluso hay trabajadores de otras partes del Perú, de Cajamarca, que se hace mucho más complicado y que esta lejanía de esta operación, pues, por así decirlo, ha agravado más la problemática que tuvimos durante la pandemia, ¿no? Procesamos alrededor de 150,000 toneladas de mineral al día. ¿Ok? Es una operación bastante importante en el Perú y pues este es el contexto en el cual hemos vivido la pandemia como tal. Y el punto de operación remota como tal, en cualquier unidad minera hoy en día ya es algo que ya se está haciendo realidad en Chile, por ejemplo, y acá en Perú se está comenzando a hacer realidad. De hecho, la operación minera donde laboro comenzó esta proyección hace 2 años, ¿no? Haciendo una especie de proyectos, de factibilidades, ¿ok? Un poco preparándonos para llegar a este tema de la operación remota completa. ¿Por qué la operación remota? En general, perdón, una operación remota te permite integrar todas las áreas, todas las salas de control en un solo ambiente y eso definitivamente te va a permitir lograr mayor interacción entre las áreas, mayor integración, mayor comunicación, mayor coordinación y finalmente esto pues va a desencadenar en una mayor productividad como unidad minera como tal, ¿no? No estoy hablando solamente de la planta concentradora, no estoy hablando solamente del área de mina, ni tampoco solamente el área logística, ni el área de puerto, etc. Estoy hablando en su global, todas las salas de control, por así llamarlo, todas unidas en un solo espacio en el cual van a poder interactuar de manera instantánea y de forma presencial, minuto a minuto, para poder optimizar en la medida que se pueda la producción. ¿Ok? Entonces, las ventajas de tener un centro integrado, ya sea en este caso en la misma mina o ya sea en un lugar remoto, por ejemplo en Lima, es súper importante. Ahora, ¿por qué se prefiere que sea en Lima, por ejemplo? Porque ahí ya no solamente integras la parte operativa, sino tienes la parte de finanzas y todas las demás áreas que están, digamos que externas a la unidad minera como tal, pero que también son parte de un todo. Entonces, por ello que el tema de la operación remota o llevar todos los centros de operación o todas las salas de control en un lugar y anexarlas con todo el aparato organizacional de esta compañía minera es súper importante, ¿no? Finalmente va a desencadenar en una serie de beneficios. Pero detrás de ello hay un reto tecnológico bastante grande, ¿no? Hay un reto tecnológico bastante grande, hay una inversión que se tiene que hacer
Y justamente de estos retos tecnológicos vamos a hablar más adelante un poco de la experiencia que nos ha tocado vivir y cómo hemos ido surfeando este tipo de barreras tecnológicas que no la teníamos al 100% en la unidad minera donde trabajo y que finalmente desembocó en controlar riesgos y finalmente la continuidad de la operación, porque ya estábamos muy cerca de impactar la producción o detenerla completamente, ¿no? Entonces, el COVID-19, esta enfermedad que todavía seguimos viviendo, pues nos ha desafiado a trabajar y operar de manera muy diferente, muy diferente, ¿no? Y principalmente el golpe en la unidad minera donde trabajo ha sido el tema de la movilización de las personas en mina, ¿no? Hemos llegado a tener en un turno, por ejemplo, el 50, 40% de personas que llegaron a la unidad minera a laborar. Y dentro de ese turno, con ese 50% de personas, que de por sí ya es un golpe bastante fuerte, dentro hemos tenido pues personas que tuvieron alguna sintomatología, etcétera, que finalmente fueron retirados de la misma operación. Pienso que hemos llegado a laborar incluso un turno con un 25%, 20% de las personas que normalmente trabajan ahí, ¿no? Evidentemente, tratamos de poner todos los controles, sobre todo en temas de seguridad, y también todos los controles para mantener la continuidad operativa. En algunos momentos se bajó un poco el rate de producción, pero lo más importante es que se logró mantener la producción, se logró mantener operativa la planta y parte de ello y un componente muy importante y crítico de esta labor fue el tema de hacer la operación remota, ¿no? Tanto desde Cusco, desde Arequipa, desde Lima e incluso desde el mismo campamento, porque ahí algunas personas iban y por temas de sintomatología pues fueron aisladas, ¿no? Entonces, este tema de la operación remota nos ha permitido a nosotros poder sobrellevar por varios turnos y mantener la continuidad operativa en nuestra planta, ¿no? En otros sectores no es algo nuevo, ¿ok? Es muy común, por ejemplo, en la industria del gas, el petróleo, incluso algunas petroquímicas que he tenido la oportunidad de visitar e implementar este tipo de proyectos, ya es muy común que tengan dos salas de control, por ejemplo, ¿no? Una en la misma unidad, en la misma planta industrial y otra en la misma, en la ciudad, ¿no? Donde está justamente todo el aparato organizacional y administrativo de esta planta. Es más, es un tema de normativa hacer este tipo de redundancia, por así llamarlo, entre salas de control, una que esté muy cerca a la planta o en la misma planta y otra que esté lejana en alguna ciudad céntrica para que se pueda administrar y controlar toda esta operación, ¿no? Hablo de la industria oil and gas. Sin embargo, en las operaciones mineras, incluso todavía en Chile no todas las operaciones no es que tengan un centro remoto de control, y acá en Perú se está iniciando a hacer ello. Hace 2, 3 años se comenzó a hacer. Sin embargo, nuevamente, el COVID-19 ha llegado a acelerar y a catalizar todo ese tipo de esfuerzos, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, se están invirtiendo ya cada vez más cantidades de dinero en hacer realidad este tipo de centros de operación remota, la cual va a permitir prepararnos para otra eventualidad como esta, ¿no? Porque el panorama no está para nada claro, no sabemos si es que va a haber, por ejemplo, un COVID-20,
¿ok? O otro tipo de virus que pueda impactar esto, ¿no? Y el golpe económico que se ha vivido en todas las industrias, bueno, a nivel mundial, pues ha sido muy grande. Entonces, lo que tenemos que hacer es prepararnos para ello. ¿Ok? A grandes rasgos, ¿cómo se da la operación remota? ¿Cómo es que una compañía en general, y en este caso una compañía minera, se prepara para que todos sus salas de control, toda su operación pueda ser controlada de manera remota? En definitiva, lo primero es la base, ¿no? En la parte inferior, acá lo podemos ver, toda la data del proceso tiene que estar altamente automatizada. Eso es súper importante, ¿no? Tiene que haber dispositivos de campo, tiene que haber los lazos regulatorios, las lógicas de control, la red de control, los HMIs, todo el tema del sistema de información, y absolutamente todo tiene que estar altamente automatizado, altamente integrado. Eso es sumamente importante, es la base. No podemos hablar de operación remota si es que no tenemos la base completamente concluida y sólida, ¿ok? Porque es bastante sencillo, ¿no? Si no tienes o no visualizas de manera automática alguna parte del proceso, pues es poco probable que te sientes en un centro de operación remoto y te sientas tranquilo sin ver esa parte de la planta, ¿no? O sin saber qué es lo que está ocurriendo ahí. Cuando normalmente, cuando tú estás ya en la misma planta, en la misma sala, pues si es que no lo ves, puedes, incluso hay operadores de sala que salen hacia el campo, visualizan, inspeccionan y regresan, ¿no? Por ejemplo, eso no vas a poder hacerlo cuando ya estás en vivo en una operación remota. Por ello que todo el tema de sensores básicos o avanzados, lazos de control y todo el sistema de control tiene que estar muy robusto, altamente automatizado e implementado para que se dé la operación remota. Lo otro es el tema de la seguridad. ¿Ok? Las compañías tienen que literalmente entender que la seguridad o la ciberseguridad, que ahora le llaman, es algo que está y que tienen que adaptarse a ellos, ¿no? Conversábamos con un colega de otra operación respecto a este tema y tiene que ver un reto de cambiar de cultura, ¿no? Nuestros líderes, los líderes de las compañías mineras tienen que dar un giro, una vuelta al pensamiento y si bien es cierto, mantener su pensamiento operativo, pero ahora, si quieren ser exitosos, si quieren llevar hacia la excelencia que mucho se habla, las operaciones mineras pues tienen que pensar ya en la era digital, ¿no? Y la era digital trae consigo el tema de la ciberseguridad. Y eso es súper importante. Y en minería estamos, digamos que un poquito todavía nuevos en esto, pero en otras compañías, sobre todo que manejan químicos o manejan mucho tema de propiedad intelectual y que fabrican cosas muy novedosas o que son industrias bastante peligrosas como la nuclear o la de petróleo, el tema de la seguridad en redes es bastante avanzado, ¿no? Tienen equipos completos que se dedican a estar constantemente auditando este tipo de sistemas y haciéndolo lo más robustos posibles, porque incluso a pesar de ello, ya hay anualmente, si ustedes pueden ver en la ISA o pueden ver en otras entidades o organizaciones mundiales, sacan sus reportes de ciberataques y es una realidad. O sea, hay por lo menos 100 ciberataques a plantas industriales en el mundo anualmente y más, ¿no? Y creciendo, la curva es exponencial en realidad. Entonces, si bien es cierto de ese total de ataques, hay algunos que son muy dañinos, pero la gran mayoría digamos que son relativamente leves. Pero eso no quita que no existan y existen, ¿no? Entonces, las compañías, recalco,
para ser viable una operación remota y sostenible, tienen que enfocarse en el tema de ciberseguridad. Es crítico, es importante, y si es que no se tiene esto, pues lamentablemente no vamos a tener una consolidación para tener una operación remota fiable. El otro componente es el tema de la seguridad en el proceso. Es vital cubrir todos los aspectos de seguridad y que puedan impactar en el negocio, en la planta industrial, ¿no? Mencionaba un ejemplo anteriormente, el operador de sala de control, el coordinador de sala de control o el supervisor de sala de control puede literalmente, en el momento que desee, salir y hacer la inspección que crea pertinente, ¿no? Cuando ya es remoto no lo vas a poder hacer. Entonces, ahí entran muchos componentes en el cual se dice, oye, lo que me dice el sensor es real, ¿no? Porque si ya estás en una operación remota, tú crees en los valores que te muestra la pantalla, pero la pregunta es, ¿son reales? ¿No son reales? Entonces, ahí ya desencadena una serie de controles que se tienen que tomar en cuenta cuando nos vamos o nos migramos a una operación remota al 100%, ¿no? Tenemos que reforzar más los planes de mantenimiento e inspección de toda la base, que ya lo habíamos visto aquí, de toda la base de PLC, sensores, redes industriales, llámese Ethernet de alta velocidad o buses de campo, y todo tiene que estar muy bien instalado, estable, para justamente dar seguridad al proceso, ¿no? Y que todos los datos sean muy confiables y que la persona que está mirando las pantallas de operación en este centro remoto, pues realmente tenga los datos del proceso y pueda tomar acción, que es lo que se requiere, ¿no? Lo otro es el tema de el tema de alarmado, interlocks, también es súper crítico. Cuando se lleva todo a un centro de operación remota, igual tenemos que hacer doble marcha, doble check a todo el tema de los enclavamientos y el sistema de alarmado, ¿no? Eso es súper crítico también. Entonces, ahí radica la importancia de redoblar la seguridad en el proceso, tanto para cuidar los equipos como para cuidar a las personas y evidentemente para también dar continuidad al proceso, si es posible, al 100% del tiempo, ¿no? La otra arista de este tema de la operación remota y que va a permitir optimizar y maximizar los beneficios de una operación remota es definitivamente la famosa digitalización, ¿no? Que va amarrado a todos los movimientos y las tendencias que ahora último estamos viviendo. Y refiere específicamente a que todos los datos que antes veíamos de forma manual, veíamos en papeles, por así decirlo, ahora todo tiene que estar trabajando y puesto en un sistema digitalizado, en base de datos, pero no solamente eso, sino tiene que estar ultra interconectado, ¿no? Para que cualquier persona en cualquier parte del mundo pueda obtener esos datos y pueda trabajar con ellos. Y aquí viene el otro punto, que es la minería de datos, que tiene que ver con la analítica de datos y tiene que ver con el machine learning y todas las técnicas que ahora están muy de moda, que cogen los datos, los organizan y te dan nueva información que tú nunca podías visualizarlo en tu vida, ¿no? Entonces, la digitalización de todos los activos que se tenga en una planta es ultra importante y que van a reforzar este concepto de operación remota, ¿no? Si tú tienes una operación remota, pero que la mayoría de tus activos no están digitalizados, quiere decir que no te da información en tiempo real o no se guarda esa información en una base de datos,
es muy probable que estés perdiendo una oportunidad muy grande, demasiado grande. Así que es súper importante este punto. Y finalmente el punto medular de este tema de la operación remota tiene que ver con la integridad de todos los sistemas de una compañía. Y es un reto bastante grande porque normalmente, por ejemplo, en el área de planta, nace pues con un sistema de control distribuido, se van instalando cada vez más y más sistemas a fin de optimizar la planta. Y por el otro lado, en otra área, en logística igual, van creciendo con más software, van creciendo con más herramientas que les permitan a cada uno de manera particular seguir optimizando su proceso, lo mismo en mina, lo mismo en los sistemas de campamento, etcétera. En todas las áreas medulares de la compañía minera va creciendo, ¿no? Pero al momento que decimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una operación remota y todo lo vamos a integrar, ahí empiezan los problemas porque como no se ha crecido de manera integral, vas a tener sistemas simples y muy complejos de diferentes marcas, de diferentes protocolos de comunicación, de diferentes bases de datos, y hay toda una diversidad de sistemas digitales, sistemas de control, sistemas de información, sistemas de monitoreo, etcétera, que vas a tener que hacer una integración completa en toda la unidad minera para que finalmente puedas optimizar y hacer realidad el tema de la operación remota, ¿no? Entonces, eso de ahí para las compañías que recién están naciendo, la recomendación es que pues haya una entidad, una área en la planta que pueda gobernar, que pueda liderar todos estos esfuerzos, ¿no? De ser posible que la operación nazca ya con este tipo de centros de operación sería lo ideal, porque ahí vamos a ahorrar muchos esfuerzos, muchos costos, y todo va a ser de manera más óptima, y todas esas integraciones que vamos a hacer, las vamos a hacer de forma más nativa, ¿ok? En operaciones como la que yo laboro, pues se ha crecido de esta manera, cada uno por su arista, cada uno por su lado, y ahora el gran reto es justamente integrar todo ello, ponerlo, ordenar toda esa información, tratar de estandarizar toda esa información y finalmente ponerlo a disposición de todo el pool de especialistas que van a operar en una operación remota para que puedan obtener el máximo provecho de ello, ¿no? Adicionalmente a esto, tiene que ver mucho la infraestructura de redes. La infraestructura de redes en una compañía igual, ¿no? Tiene que nacer de manera coordinada, sincronizada y estandarizada. Si es que no ocurre eso, nuevamente vamos a tener que hacer mucho trabajo en estudiar cada uno de los sistemas, cada una de las áreas críticas de esta planta industrial, de esta unidad minera, para poder ver la forma de integrar, ¿no? Entonces, como ven, hay estos 4 puntos que son ultra críticos para que se dé de manera eficiente una operación remota, ¿ok? Sin dejar de lado la base. Si no tenemos la base, pues no vamos a poder hacer mucho o vamos a incurrir en un riesgo bastante enorme. Ok, en nuestro caso en particular, como es una operación bastante lejana, esto también vale la pena mencionarlo, ¿no? Las unidades mineras en general pues están expuestas a huelgas, protestas, bloqueos, ¿no? El tema social, eso siempre lo hemos vivido, lo vamos a seguir viviendo. Y el tema de la operación remota nos lleva a brindar parte de, digamos que la solución al impacto que este tipo de cosas a nivel social puedan darse, ¿no? Entonces, si tú tienes una operación remota,
en algún punto, en alguna ciudad céntrica, pues el tema del tema social es probable que te impacte menos. Lo que hemos vivido ahora, el tema de pandemias, epidemias, pues definitivamente te van a ayudar a que puedas asegurar una continuidad operativa, pero tampoco dejemos de lado el tema natural, ¿no? El tema natural que se puede dar y se ha dado algunas veces. También con un centro de operación remota, pues puedes amortiguar todos estos efectos que se podrían dar. En nuestra unidad minera se hizo un estudio de factibilidad hace 2 años, incluso acabó el año pasado, y este presupuesto, esto puede variar dependiendo de qué tanta complejidad tú o tu operación esté viendo, ¿ok? Qué tantos sistemas vas a integrar, en dónde los vas a poner, qué tan lejanos o qué tan céntrico va a estar este centro de operación remota. Pero en nuestro caso, el estudio de factibilidad dijo que íbamos a invertir alrededor de 12.5 millones. ¿Ok? Alrededor de 12.5 millones de dólares. Y finalmente, esto en realidad era una inversión grande, al menos para todos los planes de optimización y que nosotros teníamos en mente. Y finalmente este proyecto quedó congelado, ¿no? Quedó congelado o pospuesto para un momento en el cual podamos asumir este costo, ¿no? Sabemos, al menos en esta operación que produce concentrado de cobre, pues en el 2019 e inicio del 2020, pues el precio del cobre no nos ha ayudado para nada, ¿no? Entonces, eso sumado a otros efectos sociales, por ejemplo, incrementaron mucho nuestros costos operativos y finalmente este estudio, este proyecto se decidió congelar y patear, ¿no? Hubiese sido tal vez la mejor decisión que en el 2019 esto se avanzara para estar completamente preparados en el 2020, ¿no? Cuando tocó el tema de la pandemia. Y todo el mundo recuerda eso, ¿no? Todo el mundo recuerda qué hubiese ocurrido si hubiésemos iniciado la implementación en el 2019, hubiese acabado quizá hasta febrero, marzo del 2020 y justo empalmábamos con el tema de la pandemia y definitivamente el impacto hubiese sido mucho menor o más llevadero, ¿no? Bueno, finalmente quedó congelado, no se llevó a cabo. Eso es más o menos lo que se intentaba hacer, un centro remoto integral, muy ambicioso, muy simpático, ¿ok? Algo parecido a lo que estoy mostrando en las fotografías, ¿correcto? Con muchas estaciones ahí de todas las áreas, dispatch, planta, todas las salas de control de planta, el tema logístico y en general todas las áreas y oficinas donde esté el gerente general y todos los gerentes de las unidades, de los componentes principales de la unidad minera. Y se visionaba también pues que el gerente general automáticamente baja al centro de control o sale y puede conversar directamente, inclusive con el operador de planta y preguntar qué está ocurriendo. Veíamos con muy buenos ojos que el operador de chancado primario esté frente a frente con el operador de dispatch, ¿ok? Y conversando rápidamente, oye, ¿por qué estás enviando este tipo de mineral, el flujo de camiones, etcétera, ¿no? O el de chancado primario con el de molienda flotación, por ejemplo, conversando igual, qué tipo de mineral está pasando, cómo lo está enviando, y una coordinación súper grande, ¿no? Lo mismo con las salas de control de filtros, con el tema de logística y todo de manera integral, haciendo un trabajo mucho más eficiente, ¿no? Hubiese sido algo súper simpático. Sin embargo, quedó en stand-by por el alto presupuesto y bueno, realmente hubieron muchas otras cosas internas que finalmente desencadenaron en esto, ¿no? Entonces, llegó a marzo de 2020, el presidente demarcó
el estado de emergencia y vinieron pues todas las complicaciones, ¿no? Todas las complicaciones. En general, la primera complicación que tuvimos, más allá de estar encerrados en la unidad minera, yo tuve la oportunidad de estar algo de 40 días, 45 días, si no me equivoco, ahí dentro de la unidad, porque no había forma de salir. Y eso también fue una experiencia bastante simpática que probablemente podamos conversar más adelante. En particular a nuestra área, que nuestra área es de control de procesos, no pudimos subir a más personas más que a dos personas, ¿no? Y a diferencia de otras unidades mineras, en las Bambas, el área de control de procesos ve absolutamente todo de forma integral, los sistemas de control, tanto a nivel de hardware, software, diagnóstico, lógica, sistemas expertos, sistemas de información como el PI, los modelos predictivos, los instrumentos de análisis como de leyes, partículas, los analizadores de humedad, los analizadores de granometría, que son que están instalados en Chancado, en Molienda, en Pebles, los sistemas de medición de nivel en lodos. En general tenemos como algo de 150 sistemas o subsistemas que tenemos a cargo y es una cantidad enorme, ¿no? Muy, muy, muy grande, cerca de 600, 700 tableros regados alrededor de la planta. En general tenemos una plataforma de hardware bastante grande, tenemos cientos de kilómetros de conectividad en fibra óptica, en redes Ethernet. Entonces, les comento ello para que sepan un poco la envergadura del cual nosotros como control de procesos tenemos que sostener en esta unidad minera, ¿no? Y para dos personas es muy, muy, muy poquito, ¿no? Es muy, muy poquito. Y por otro lado, pues nosotros hacemos turnos tanto de día como de noche, ¿no? Es imprescindible que haya también ahí personal en el turno noche para que se pueda llevar todas las operaciones con normalidad. Entonces, por ahí que esto, pues, fue un golpe duro, al menos, o inicialmente para nuestra área como control de procesos. Y ahí es donde nosotros, pues todos los chicos que se habían quedado en sus casas, porque no tuvieron oportunidad de subir, comenzamos a explorar y gatillar el tema de hacer control remoto de las casas, ¿no? En este caso todavía no operativo, sobre todo para soporte, para cambios de lógica, para temas de soporte en el turno noche, y también para hacer un tema de rotación de personal, ¿no? 50 días que las personas estén trabajando de forma continua no es realista. Entonces teníamos que ver un plan en el muy corto plazo de cómo íbamos a hacer ese tipo de rotaciones, ¿no? Y encontramos en el acceso remoto y en el soporte remoto una oportunidad que nos podría hacer o llevar de manera eficiente este soporte que la planta requería, porque la planta seguía funcionando, seguía produciendo casi en sus niveles normales, ¿no? Entonces, si es que de nuestro lado, nuestra área se caía o había algún problema, también íbamos a impactar de alguna manera el tema de la producción, ¿no? Entonces, eso fue un poco el contexto. Y vamos a hacer un poco la del cangrejo, ¿no? Lo que finalmente logramos fue esto, ¿no? Que los muchachos pues puedan dar soporte y en algunos momentos incluso operar de forma remota, ¿ok? Desde sus casas, que fue algo bastante novedoso e increíble, porque a veces, como estamos en el rubro minero, operaciones bastante lejanas, poco visualizamos que realmente esto es posible, ¿no? Y se dio, se logró, iniciamos con una simple laptop, con una pantalla, que finalmente pues hemos robustecido con más pantallas y más equipos ya cuando se flexibilizaron un poco las restricciones de la pandemia, para poder justamente dar la mayor flexibilidad a las personas, en este caso los ingenieros de control de procesos para que puedan hacer su trabajo, ¿no? Pero iniciamos así con una simple laptop de baja resolución y con algunos
más entusiastas por ahí que consiguieron un monitor o sacaron un televisor y de esa manera pudimos sobrellevar el primer golpe que tuvimos, ¿no? Ahora, ¿cómo se llegó a esto? Ahora les voy a explicar a grosso modo, ¿no? Acá un poco más de ejemplos, un poco ya, esta es una estación un poquito más madura de uno de los chicos que finalmente trabajó en remoto cerca de 40 días, ¿no? 40 días obviamente de forma intermitente, pero en general fue ese tiempo que duró su participación de esta manera hasta que finalmente pudimos reabrir progresivamente y hacer subir todo el personal que tuvimos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logró? Y lo hicimos en cuestión de días. Y es que en realidad no es que en cuestión de días nos pusimos a implementar todo lo que ya hemos mencionado. Y lo que pasa es que ya teníamos una infraestructura de comunicación y toda una plataforma digital ya puesta a disposición. Y quizás el tema de la pandemia nos empujó ya a probar algo que finalmente nunca habíamos probado, ¿no? Pero ya nos encontró con una infraestructura de comunicación bastante amplia. Esto no nació de la noche a la mañana, nació por lo menos 4 años atrás, cuando comenzamos a hacer proyectos de integración de absolutamente todo, absolutamente todo. Todo lo que tenga un puerto Ethernet lo hemos integrado, todo lo hemos metido en servidores. Entonces, todo, absolutamente todo está integrado, de manera tal que cuando alguien ingresa de manera remota a una máquina, solo a una máquina de toda nuestra infraestructura, pues va a poder acceder a cualquier dispositivo, a cualquier controlador, PLC, máquina, sistema, a cualquier dispositivo, switches, a cualquier cosa, obviamente teniendo en cuenta todas las credenciales necesarias. Entonces, esta parte es vital, ¿no? Y para los que no lo tienen, si quieren accionar de la noche a la mañana, pues primero van a tener que interconectar todo, absolutamente todo. ¿Ok? Ese es un poco el overview de la infraestructura que nosotros manejamos. Hay diferentes redes, todo esto obviamente tiene todo un sustento físico, pero hay diferentes redes lógicas, hay diferentes equipos, sistemas de virtualización, firewall, etcétera. Pero nosotros como área, al menos en la planta concentradora, ya teníamos todo esto construido, ¿no? Y cuando llegó la oportunidad, en este caso empujados por la pandemia, lo que hicimos fue poner y sacarle el máximo provecho a todo lo que ya habíamos implementado a lo largo de los otros años, ¿no? Y eso, repito, lo mencioné al inicio, tiene que ver con una cultura o una mentalidad de nuestros líderes, ¿no? De nuestros líderes que permitan invertir en todos los sistemas, que permitan darle la continuidad, darle el soporte a todos estos activos, que si bien es cierto son robustos, pero requieren de un presupuesto para poder mantenerlo, ¿no? En nuestro caso hubo esa visión, estuvimos preparados lo más que se pueda para esto y el cambio fue un poco, digamos que menos dramático. El otro punto que es vital para el tema de las operaciones remotas y que flexibiliza todo es el tema de la virtualización, ¿no? En nuestro caso, tenemos tanto el sistema de virtualización de Microsoft, como es Hyper-V, y también en VMware, ¿no? Ya todo estaba completamente virtualizado, todos los servidores estaban virtualizados, todas las estaciones de operación estaban virtualizadas, absolutamente todo estaba virtualizado, salvo algunos puntos críticos que todavía los mantenemos de forma estratégica en máquinas físicas para que podamos, en un eventual caso, tener una contingencia. Pero la virtualización, esta situación nos encontró con toda una plataforma de virtualización ya implementada que finalmente solamente hizo que usemos esto, ¿no? Usemos la capacidad de virtualizar, de duplicar máquinas, de generar más estaciones de operación, de publicarlas, etcétera. Entonces, el tema de la virtualización en nuestro caso fue súper importante y digamos que un punto core para llevar
es el punto de la operación remota. Bueno, acá algunas imágenes de las interfaces. Luego, como ya les mencionaba, teníamos acceso a absolutamente todo, ¿no? En este caso, los paneles HMI y a los programas, a todos los programas y a todos los PLCs de la planta como tal, ¿no? De manera tal que un ingeniero de control con un solo punto de acceso, obviamente con las credenciales, va a poder acceder absolutamente a todo y va a poder dar soporte en cualquier punto de la planta, desde chancado hasta el punto final que sería el filtrado, ¿no? Hablando ya de la conectividad que se utilizó y por ahí también que la otra capa de nuestra área de OT o IT también ya está implementado, ¿ok? Era respecto, por ejemplo, que nosotros como corporación ya tenemos un par de conexiones redundantes desde la mina, ¿ok? Desde la mina hasta Lima, ¿no? Con dos proveedores diferentes. Entonces, esto también nos ha permitido asegurar y dar redundancia a las conexiones, ¿no? De manera tal que alguien desde su casa, aquí, en la parte inferior, se conecta mediante un puerto de acceso VPN, ¿no? Un simple puerto de acceso VPN, una red privada virtual, se conecta en la red corporativa vía Internet, de hecho, ¿ok? Vía Internet, porque en este caso lo que hemos hecho es desde las casas, y desde ahí conectarse a la mina mediante estos dos enlaces de alta velocidad, ¿ok? Hasta la planta, ¿no? Ingresando a la red corporativa y finalmente enlazado hacia todos los sistemas de la red industrial, ¿no? Los sistemas de control que nosotros teníamos en planta concentradora. Igual, todos estos accesos ya estaban implementados, ¿no? De hecho, la forma normal como cualquier persona se conectaba desde sus casas a tal vez ver el correo o acceder al SAP o a cualquier herramienta administrativa es exactamente la misma, mediante un puente de acceso, mediante VPN. ¿Ok? La diferencia está en que en este caso tuvimos que utilizarlo ya para servicios mucho más críticos, ¿no? Como es el soporte a una planta concentradora, en realidad. ¿Ok? Entonces, ese es a grandes rasgos, definitivamente hay mucho, mucho más, pero de manera conceptual es un poco la arquitectura de conectividad que se ha tenido que utilizar para hacer esto posible. Y dentro de la misma casa, un poco ya para contar lo que los primeros prototipos o los primeros ingenieros que tuvieron que hacer esto contaban, ¿no? Fue crítico también contar con el acceso de radio. El acceso de radio también ya está implementado y afortunadamente se implementó hasta fines del 2019 o inicios del 2020 el tema de la radio digital, ¿no? De manera tal que tú desde un smartphone con un puente hacia internet puedes escuchar la radio que escuchas en la planta, ¿no? Con una aplicación en tu smartphone. Entonces, con este tipo de dispositivos pudimos dotar a este ingeniero para que pueda escuchar y brindar soporte. Todos ustedes saben que la forma más rápida de comunicarse en las unidades mineras, en la planta, es pues mediante la radio, ¿no? Y ya si quieres hacer algún tipo de comunicación más específica, ya utilizan la línea celular. Entonces, este equipo que fue la radio digital, que viaja por la nube y llega también hacia las instalaciones de la planta, fue súper crítico para llevar esto a la realidad, ¿no? E inicialmente, pues, se trabajó con 2 laptops conectándose unas TVs o unas pantallas, ¿correcto? Hacia los internet de las casas, literalmente. Hemos iniciado así, con teléfonos, ¿ok? Conectados también hacia el router de las casas, que finalmente por la conexión VPN salían y podían abrir las comunicaciones y llegar hasta la planta y hacer el soporte. Un poco ahí la estructura de cómo se organizaron los muchachos en sus casas. Ahí el agradecimiento, la verdad, porque
han visto la forma de conseguir este tipo de pantallas, que en pandemia es bien, bien complejo, ¿no? La cosa está en que se pudo llegar a visualizar, a acomodar un setup de pantallas y laptops que nos pudieron o nos permitieron llevar el soporte sin mayor problema. Hubieron muchos retos y problemas, definitivamente. Esto no es que funcionó de la noche a la mañana. Hemos vivido un proceso muy importante y uno es el tema de la latencia o los cortes de comunicación, ¿no? Desde las casas. Sabemos que el Internet de las casas, pues, a pesar de que pudiera haber sido de alta velocidad, que no fue el caso, hay mucha latencia y estamos sujetos pues a la demanda de todos los usuarios. Peor aún en época de pandemia, que todo el mundo está en su casa y todo el mundo está utilizando el Internet, no solo por una persona en cada casa, sino por varias personas, ¿no? Ante ello, hicimos llegar planes de datos de celular y eso lo pusimos pues como redundancia ante el Internet que pudiera tener en las casas, en este caso el ingeniero de control, ¿no? Y lo otro fue el tema de la latencia en sí, ¿no? El tiempo de respuesta que tú haces un clic en pantalla y en cuánto tiempo se refleja de manera real. Ahí tuvimos que hacer N pruebas, muchos trabajos, muchos protocolos. Y finalmente llegamos a, por ejemplo, una conclusión que cada clic o comando enviado desde una casa hasta la mina pues podría demorar hasta 2 segundos. Afortunadamente no fue más. Y nuestros protocolos operativos o de soporte cambiaron para adaptarnos a ese tiempo, ¿no? Que más adelante pues ya han venido mejorando porque ya hemos, como corporación, ya asegurando estas conexiones tanto de Internet de las casas de manera más, más individual, ¿ok? Y también el Internet 3G, hacerlo mucho más robusto para que estos tiempos sean lo más cortos posibles, ¿no? Igual cuando ingresas a un servidor y necesitas hacer la transferencia de archivos, pues se complicaba bastante. Pero lo más importante es no perder el control de lo que tú haces en la pantalla de operación desde tu casa hasta la planta industrial, ¿no? El otro reto fue el número de pantallas, ya lo mencioné. Comenzamos con la pantalla de una laptop de baja resolución y luego poco a poco fuimos agregando algunos equipos, ya sea porque la compañía les enviaba a las casas de los muchachos para que puedan tener más pantallas y más visualización y dar un soporte mucho mejor. Y también el tema de los puntos de control o los puntos de monitoreo que podría tener o que necesita un ingeniero de control, ¿no? Entonces, eso también lo fuimos resolviendo, no al 100%, pero se amortiguó en gran medida con estas acciones, ¿no? La comunicación telefónica, también un reto, lo que ocurre, ¿no? A veces en tu hogar no tienes muy buena cobertura celular y por ahí tuvimos que, por ejemplo, poner algunas líneas fijas de comunicación o enviar algunos otros equipos móviles, sobre todo para el tema de la radio. Recuerden que la radio lo estábamos manejando vía internet, vía 3G también. Entonces, de esa manera, un poco amortiguamos también este problema de la comunicación telefónica. El tema de la radio, ya lo mencioné, fue crítico, estar preparados ya con esa radio digital que funciona con una aplicación y eso realmente nos solucionó el problema, ¿no? De hecho, hasta ahora. El otro reto o problema fue el tema de la seguridad. Habíamos hablado mucho que es un pilar para el tema de la operación remota y en este caso nos preocupaba mucho el tema de la seguridad industrial, ¿no? De la ciberseguridad. En este caso, pues, ya teníamos implementado todo un protocolo con estaciones de dominio y toda una serie de políticas de ingreso, ¿no? Pero lo que sí nos llevó a complementar fue en organizar mejor todas las redes y ponerles firewall para que se pueda acceder de manera remota de forma mucho más confiable, ¿no? Eso lo tuvimos que solucionar sobre la marcha porque encontramos algunos forados de seguridad que finalmente tuvimos que cubrir
repito, sobre la marcha, comprando algunos equipos de manera ágil y de manera tal de estructurar y proteger bien el acceso de manera remota. Otro gran problema fue el tema del CCTV, ¿no? El CCTV, sobre todo para ya cuando pasamos a la etapa de la operación remota como tal, para el coordinador de sala de control, el tema del CCTV fue un problema, ¿no? El CCTV es diferente, a diferencia de la conectividad y el ancho de banda que consume todos los otros dispositivos para que se pueda ser visualizado de su casa. El ancho de banda en el CCTV es mucho más grande, ¿no? Mucho más grande. Es video lo que estamos transmitiendo prácticamente desde la unidad remota, en este caso la planta, la mina, la planta concentradora, hasta la casa, ¿no? Y hemos hablado que la conectividad pues era muy limitada o problemática, ¿no? En ese caso optamos por instalar algunos gateways de video que prácticamente consumían como la transmisión de un escritorio remoto en realidad. El tiempo nos va a quedar un poco corto para detallar muchas cosas, pero al final podemos resolver problemas o en su efecto ya no podemos hablar de tú a tú para detallar. Pero este punto también ha sido un punto crítico que nosotros hemos tenido que resolver para poder brindar una herramienta muy importante como son las cámaras de CCTV a el personal operativo, ¿no? Otro reto y problema ya en el punto, ya no en el lado de soporte, sino en el lado operativo, es chancado primario en realidad, que contábamos con muy pocas cámaras. ¿Okay? Ustedes saben, los que han trabajado en operaciones de chancado, pues es un tema bastante visual, ¿no? Hay un tema bastante visual que tienes que estar viendo las bolonerías, que tienes que estar usando el picarrocas, ¿no? Que tienes que estar coordinando, llamando con dispatch, que tienes que estar escuchando la frecuencia de mina y muchas otras cosas más que fue y es un problema actualmente para nosotros brindar de todo lo necesario para que un operador pueda operar al 100% remoto, ¿no? Sobre todo en el tema del picarrocas. ¿Que es posible? Sí es posible, pero que todavía venimos trabajando en este punto para poder cubrir toda la solución, ¿no? Y finalmente ya se hicieron ya pruebas con operadores desde sus casas, porque ya no vino la época en la cual no pudimos subir porque simplemente cerraron todos los vuelos o todas los accesos, los viajes interprovinciales, etcétera. Sino ahora vino el problema ya de la misma enfermedad, ¿no? De la misma enfermedad que nuestra unidad minera implementó un protocolo bastante importante, bastante agresivo, para evitar de que digamos que personas que podrían estar enfermas con COVID-19 ingresen a la unidad, ¿no? Entonces, ante cualquier sintomatología, simplemente no ingresaban, ¿no? Entonces, un día llegabas a la operación, tu primer día, y te das cuenta que no había el sala de control de molienda a flotación, por ejemplo, ¿no? No había. ¿Qué haces? Entonces, ante esos problemas, comenzamos a hacer pruebas remotas desde la casa con varios operadores y nuevamente rehacer las pruebas o repetir las pruebas que hicimos con los ingenieros de control para validar un poco el tema de la latencia, la demora y los tiempos de respuesta que pudiésemos tener, porque son diferentes las necesidades del ingeniero de control que hace soporte, son diferentes a las necesidades de el operador o los coordinadores de sala de control, ¿no? Pero afortunadamente todo salió muy bien, ¿ok? Todo salió muy bien, los tiempos de respuesta fueron óptimos. Igual ahí el agradecimiento a todo el esfuerzo de ellos, porque ellos fueron los que de alguna manera se dotaron, como pueden ver aquí, unas pantallas bastante grandes con alta resolución que finalmente pudieron pues poner muchas displays en una sola pantalla y pueden monitorear de la forma más óptima el proceso, ¿no? Entonces, esto también fue bastante exitoso. No tuvimos mucho problema. Donde sí, ya lo mencioné, fue en chancado primario, que por ahí que faltó integrar algunas otras cosas más, como el tema del picarrocas, ¿ok?
¿ok? Eso estaba más proyectado para cuando se haga el centro de control remoto como tal, ¿no? Y finalmente, el siguiente paso, ahora en lo que estamos trabajando es ya en hacer un producto mínimo viable de operación remota, ¿no? Un mini doc le llamamos nosotros, que es un centro de operación remota lo más reducido posible, pero que brinde el mayor impacto, ¿no? Con la mínima inversión, pero con el mayor impacto, donde podamos centralizar, ya no de forma tan grande o gigantesca como inicialmente lo hacíamos, o lo habíamos proyectado, pero sí de manera mucho más ágil, con la menor inversión y que pueda dar el mayor impacto en la empresa. Entonces, eso es lo que tengo que contarles. Ha sido una experiencia bastante interesante, retadora. Probablemente muchos de ustedes también tengan una historia que contar. En algún momento, ojalá tengamos la oportunidad de conversar al respecto. De estas experiencias se sacan cosas nuevas, ¿no? Cosas bastante interesantes que podríamos aplicar o podríamos evitar hacer cuando queramos hacer algo parecido o algo similar, ¿no? Eso sería por mi lado. Yo les agradezco bastante el tiempo. Quedo entonces abierto a alguna consulta, pregunta que puedan tener. José, muchas gracias por la explicación de este tema bastante novedoso. Realmente ha sido increíble, increíble todo el camino que les ha tocado recorrer y lo reconozco y también felicitarlos por esa determinación, ¿no? Porque justo llega este tema del COVID-19, pone al mundo al revés y ahí están profesionales de gran calidad para hacer frente a esto. Realmente los felicito y muchas gracias, José, por compartir con nosotros esta linda experiencia. Bien, ahora pasamos al tema de las preguntas. Acá hay algunas preguntas que nos están haciendo llegar nuestros participantes, quienes están escribiéndonos por el chat, tanto de Zoom y también como el de Facebook. Primero vamos a leer algunas preguntas relacionadas al Zoom. La primera pregunta va relacionada con el tema, en este caso es Luis Prieto. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice, la recopilación de tablas planas de los equipos, ¿en qué base de datos se integraron? En este caso en particular, la planta maneja el PI System, ¿no? Pero en este caso no se implementó una operación remota como tal, como lo habíamos visto al inicio, donde todas las unidades o la gerencia de la planta se integran, ¿no? En este caso, lo que hicimos fue algo mucho más ágil, enfocado específicamente a lo que nosotros supervisamos y somos responsables, que es la planta concentradora, ¿no? Y para este efecto, lo que hicimos fue conectarnos directamente al sistema de control para proveer monitoreo y control de la planta de forma remota, en este caso desde las casas. Gracias, José. Otra pregunta también que tenemos de nuestros participantes. El DOC el DOC es sobre operaciones integradas. En el caso de Minidoc, ¿el enfoque sería solo operación y control remoto? Inicialmente, como siempre, estamos aplicando el 80-20, integrando todos los sistemas o áreas de la mina que nos van a permitir obtener el máximo aprovechamiento de esta tecnología en el corto plazo, ¿no? En este caso es mina, planta y todo lo que es la parte logística. Inicialmente, ¿no? Evidentemente la proyección, hay varias fases que se están revisando o estudiando, pero inicialmente son estas tres áreas para poder, uno, hacer frente al tema de la pandemia y dos, tratar de maximizar el tema de la productividad en la comunicación de estas áreas para la producción, ¿no? Obviamente hay un plan
a futuro, en el mediano plazo o incluso corto plazo, de que las demás áreas progresivamente van a ir anexándose a este proyecto, ¿no? Que está bastante interesante. Excelente, José. También nos hacen llegar algunas felicitaciones por tu ponencia. Muchas gracias, José. Te las hago llegar en todo caso para que estés al tanto. Hay otras preguntas que relacionadas, en este caso, digamos, desde el otro lado de la moneda, ¿no? ¿Cómo se trabajó los temas relacionados a ergonomía? Hola. Ahí nomás. Ok. Sí, eso fue un problema. A ver, en realidad, una vez que ya se liberó todas se abrieron o se flexibilizaron las medidas, se le hicieron llegar tanto a los ingenieros de control como a algunos operadores de sala, pues, herramientas que van a permitir hacer mejor su trabajo, ¿no? Esta etapa, sobre todo después de la flexibilización de las medidas del gobierno, han venido ejecutándose de manera paulatina, ¿no? Actualmente cada uno de los coordinadores de sala mínimo tienen su laptop, todo su set de teclado, mouse, sus pantallas y todo listo para que puedan, en un eventual caso, hacer frente y hacer un turno, 2 turnos o lo que demande de manera remota, ¿no? El tema ergonómico como tal y específico ya a largo plazo, porque si sabemos claramente que en una sala de control real pues tienen muchas medidas de control para el tema de la ergonomía, es lo que estamos enfocándonos específicamente en el mini dog, ¿no? Es el término que nosotros le hemos dado. Y ahí es donde sí se van a poner pues temas de, no sé, sillones, muebles y todo lo más ergonómico posible, porque ahí se intenta ya trabajar a largo plazo, mediano a largo plazo, ¿no? O sea, ya simplemente de hacerlo de manera continua e ininterrumpida. Muchas gracias, José. Tenemos otra pregunta y creo que es la última. ¿Cuál fue la estrategia cuando algún colaborador remoto perdía su conexión a Internet o perdía la energía en el hogar? Es correcto. En el caso de los ingenieros de control, por su propia labor no es 100% continua. Hubo un caso en el cual se perdió la energía, pero ya teníamos siempre otro ingeniero de control conectado o presto para conectarse y brindar ese soporte, ¿no? En el caso de esa interrupción sea un poco más prolongada. Igual para todos los temas críticos, tenemos un ingeniero de soporte de control en mina que podría absorber este tipo de problemáticas. En el caso de los operadores, que también nos ocurrió en una oportunidad, más que la pérdida de conexión, también la pérdida de energía, que fue un problema, ha sido un problema también. Sí teníamos en sala, en el mismo sitio, el operador, digamos que podría suplir temporalmente esa interrupción. Eso sí lo habíamos mapeado y de por sí también hemos tenido muchos problemas, sí, con el tema de la intermitencia de la comunicación, a pesar de que se le dio una línea alterna de internet vía el celular, pero igual ha venido ocurriendo y ocurre de vez en cuando ese tipo de interrupciones, y no solamente por el internet, sino que por ahí que también otro servicio que forma parte de esa cadena de conectividad fallaba, ¿no? Entonces, pero la mejor alternativa es o nosotros mismos como ingenieros de control que estamos en la misma planta o el operador que está en la misma planta, siempre tener esa instrucción de que si es que hay algún problema eventual y temporal de conectividad, pues miremos el proceso hasta que se pueda restablecer eso, ¿no? Que realmente son algunos segundos, realmente no ha impactado mucho, pero sí en el caso de energía, por ejemplo, estuvimos cerca de 2 horas sin conectividad y el operador suplente que está físicamente en la planta tuvo que hacerse cargo de controlar la operación hasta que se pueda restablecer eso, ¿no? Excelente, José. Muchas gracias.
por la aclaración. Eh, una última pregunta más, ya con esto creo que finalizamos. Dice, en seguridad del proceso, directamente en los equipos móviles del Departamento de Seguridad, ¿aprobó su proceso nuevo? El departamento de equipos móviles, eso no lo entendí muy bien. Sí, a ver, yo pienso que lo que quiere decir es, si es que, digamos, el área de seguridad de alguna forma aprobó este nuevo proceso, ¿no? En el caso de Ok. los equipos móviles, ¿cómo es el tema del picarroja? Bueno, si es respecto al picarrocas, bueno, aún todavía seguimos trabajando en una solución, ¿no? Lo que sí, a nivel del proceso, si es que hubiese una perturbación mayor, grande, básicamente más allá en temas de seguridad a personas y incluso a los equipos mismos, hay una afectación de pérdida de producción, ¿no? Por ejemplo, que por una pérdida de comunicación o una latencia por ahí que afecta el control de la planta, los sistemas de enclavamientos permisivos y todo lo que ya se tenía implementado, pues simplemente iban a apagar o detener el proceso de manera automática, ¿no? Entonces, por ahí que a nivel de personas, seguridad de personas o incluso los equipos, no era nuestra mayor preocupación. Más bien sí nos enfocamos en interrumpir o perturbar lo menos posible al proceso en el caso hay alguna eventualidad, ¿no? Básicamente eso. Excelente, José. De verdad ha sido bastante enriquecedor este tema y yo creo que muchas personas de las que hoy en día están en esta reunión y las que nos están viendo por Facebook se llevan muchos aprendizajes realmente. Te agradezco una vez más por tu tiempo y en señal de ese agradecimiento, de ese reconocimiento, quiero hacerte llegar a nombre de la comisión organizadora este pequeño presente, este certificado que lo vamos a mostrar en pantalla en este momento, por tu magistral exposición. Te agradezco mucho, José, de Gracias a realmente ustedes. que puedas compartir con nosotros este tema bastante innovador. Gracias a ustedes, ¿no? Encantado. Muchas gracias, José, y desde ya este, invito a todos los amigos que están en este momento en la sala con nosotros para que puedan también seguir asistiendo en este caso a las ponencias que todavía continúan en estos próximos 2 días, donde hay este tipo de ponencias bastante innovadoras, de bastante utilidad, que hoy en día, justo en la pandemia, están como que de moda, ¿no? Porque es así, no es eh, no es un nice to have desde el punto de vista de la necesidad, sino es una obligación en casi la mayoría de todas las plantas que están incursionando, que están adoptando para sobrellevar o sobrevivir, en todo caso, en esta coyuntura. Giancarlo, tú creo que tenías algo para comentar, por favor, te cedo el pase. Sí, Disney, muchas gracias. Excelente presentación, ingeniero José Carlos. Asistentes, si desean certificar su participación en el Congreso Minero Internacional y tener otros beneficios, se les está compartiendo por el chat de Zoom un formulario. Por favor, revísenlo y cualquier duda e inconveniente pueden escribir en el chat del grupo de WhatsApp o Telegram. Y para culminar esta extraordinaria presentación, participantes podrían activar su cámara para tomar una foto grupal, por favor. Disney, un favor, también toma fotos y tú también, Rivelino. Listo. Para colocarlo en las redes sociales del Congreso Minero Internacional. A ver, 1, 2, 3.
Excelente, excelente. Gracias, José. Realmente gracias a todos los participantes por acompañarnos. Gracias, Juancito. Juancito Castillo, un fuerte abrazo para ti. Te mando, hermano. Y gracias por acompañarnos en este día. Bien, José, te agradezco mucho nuevamente y bueno, será hasta una próxima oportunidad allá el próximo año, en el 2021, en el próximo congreso Agile Face Mining. Te invito desde ya, José. Excelente. Gracias a todos los que han asistido y bueno, seguimos en contacto. Siempre nos encuentran en instrumentacionycontrol.net, que es el portal donde nosotros brindamos conocimiento en automatización industrial, y en myautomationclass.com. Cualquier cosa ahí me pueden contactar. Así que nada, nos pueden buscar en Facebook también como instrumentacionycontrol.net y ahí podemos entrar en contacto. Nos vemos, les agradezco bastante. José, Excelente, José por Carlos. favor, sí, José, mira, hay muchas personas que están aquí pidiéndonos, no sé si nos podrías mostrar en qué sitio exactamente te podríamos seguir, por favor, disculpa, para que todas las personas en este caso te puedan contactar, tus datos nuevamente para... excelente, muchas gracias, José. Sí, ahí nos pueden buscar. Gracias. Saludos. Excelente. Excelente. Muchas gracias, asistentes, por su participación y los esperamos en las ponencias de la tarde. Va a iniciar a las 3 p.m. hora Perú y a las 5 p.m. hora Chile. Cuídense, muchas gracias. Chao.